la iglesia está presente, está actuando, tiene un perfil mucho más bajo en cuanto a que no vemos la iglesia que escribe mucho, que cuestiona. El gran desafío de la iglesia a nivel mundial es aprender a anunciar el evangelio de Cristo sin ser hegemónica, es decir, sin tener el control de lo político, de lo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. En una experiencia profunda de Dios hay un componente de ateísmo, de negación de la imagen que nos hacemos de Dios. Nos complace presentarle a dos miembros de congregaciones religiosas en República Dominicana. El provincial de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, una congregación que tiene ya muchos años en República Dominicana. Estamos hablando del padre Juan Tomás García. Él además es el director de la revista Amigo del Hogar, que es una revista histórica de cerca de 60 años. Tiene esa revista publicándose en República Dominicana como una revista en torno a la familia, a la fe, actividades culturales y religiosas y reflexiones vinculadas con la fe católica. Y tenemos con nosotros al padre Pablo Mella, sacerdote jesuita, director del centro del editorial Bonó, que es una editorial universitaria, que también ha estado aquí, digamos, más frecuentemente porque tenemos un acuerdo de colaboración. Juan Tomás García, como sacerdote misionero del Sagrado Corazón, y Pablo Mella tienen iguales preocupaciones que las que nosotros expresamos con lo que está pasando en el mundo de hoy. Estamos en Semana Santa, pero estamos muy atentos a lo que está pasando con el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, con la Iglesia Católica en general, en donde uno siente que hay reflexiones, que hay necesidades fundamentales que la Iglesia no puede suplir, pero que también hay un creciente materialismo en el mundo de hoy, en el sentido de negar la presencia, la participación y hasta la influencia de los valores que la Iglesia Católica promueve. Nos alegra muchísimo contar con Juan Tomás y con Pablo, que son dos personas que igualmente escriben, publican, han reflexionado sobre algunos de estos temas. Y a propósito de Semana Santa, yo quiero contar con que Juan Tomás nos haga no dé su respuesta sobre algunas inquietudes. Juan Tomás, con la Iglesia Católica de República Dominicana, ¿qué está pasando? Uno siente que se van perdiendo cada vez más vocaciones, uno siente que la Iglesia igualmente ha ido descendiendo en la influencia pública, uno siente que la Iglesia está como, no es arrinconada, pero perdiendo espacio que antes lo tuvo en abundancia. Las congregaciones religiosas del país, la Cóndor, que reúne a todas las congregaciones religiosas de República Dominicana, tanto masculinas como femeninas, es una organización que habla muy poco, uno la siente realmente en retirada, igual que los obispos dominicanos. Cada vez que sale algo es en relación a una cuestión negativa. El caso de Víctor Masalle, que fue un caso bastante conocido, pero es una persona que está un poco alejado, por las razones que sea. Y ahora el caso del secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Benito Ángeles, que después de una denuncia tuvo que presentar su renuncia por edad. Entonces, de esos son los temas que ocupan a la Iglesia y uno siente que la Iglesia no da respuestas adecuadas o eficientes al momento del tipo de sociedad de hoy que está pidiendo cada vez con más fuerza explicaciones. ¿Me podría dar tu reflexión sobre eso, Juan Tomás? Podríamos. Como sacerdote y como misionero del Sagrado Corazón y provincial de los misioneros del Sagrado Corazón. No son respuestas fáciles, ni siquiera aprendidas, porque tampoco hay una clase sobre eso. Sino, como dices tú, puedo dar mi reflexión en torno a la Iglesia, su situación actual.
hay inquietudes, hay preguntas y, como dices tú también, faltan respuestas, gestos que muestren un empuje, un impulso, unas ganas de afrontar las problemáticas que se presentan sin necesariamente responder a la sociedad, porque la sociedad tiene su ritmo, tiene su camino bien marcado, que sabemos por dónde va, y la iglesia pues entra en esa misma sociedad con una propuesta que no siempre coincide con la propuesta de la sociedad, sino que por un lado pretende mejorarla o darle clase de cómo la sociedad debería ser, y por otro lado tampoco nos queda tan bien eso de querer ser maestros en una sociedad que en la mayoría de los casos va delante de nosotros en cuanto a propuestas y todo eso. Sin embargo, en lo que nos toca, la Iglesia de la República Dominicana pues sigue siendo iglesia. Tenemos muchos obispos, hay mucho clero, somos muchos sacerdotes, mucho más que antes, aunque parezca diferente, y diáconos, buena participación, se han multiplicado las comunidades cristianas, las parroquias, por todas partes, porque claro está, y no tenemos que ser ingenuos, la población ha crecido muchísimo, tampoco puede la iglesia responder con un mismo número de parroquias, de diócesis, quizá la diócesis sí, pero incluso en eso todavía hace falta más creaciones y participación, de manera que la iglesia esté más cerca de la gente y no haya que ir corriendo de una provincia a dos provincias más para ver la participación de un obispo y esas cosas. Entonces yo puedo decir que la iglesia está presente, está actuando, tiene un perfil mucho más bajo en cuanto a que no vemos la iglesia que escribe mucho, que cuestiona, sino más bien yo definiría a la iglesia en este momento como una iglesia de lo básico, una iglesia que responde a la oferta de normalidad. La iglesia le falta en ese sentido empuje, propuestas eclesiales, claro está, de participación de la gente, propuesta. Vamos a plantearnos esto, porque vivimos un plan de pastoral que hace muchos años que estamos con él, y como que eso también se vuelve viejo, aunque el plan sea a 30 años. Pero al ir por los años 20 y pico, como que habría que renovarlo un poco y plantear cómo ser iglesia que avanza sin dejar el plan, porque todavía no se ha implementado hasta la saciedad, o yo diría que ni siquiera a la mitad. Entonces, pero la iglesia está ahí, mucha gente envuelta. Bueno, tenemos la vida parroquial, es la que habla de la iglesia más que los títulos de periódicos. Es la vida parroquial, cuánta gente participa, cómo están participando, cuál es su grado de participación, desde la catequesis y la evangelización hasta la presencia cotidiana, dominical, en las actividades parroquiales. Pero sí, si nos vamos, por ejemplo, a buscar la iglesia en la cultura, la iglesia en las opiniones de cada día, en los periódicos, en los medios de comunicación, aunque la iglesia misma tiene medios de comunicación, como que es algo que no se nota tanto. O sea, no hay propuestas contundentes que choquen, a menos que no sean los temas tradicionales de nosotros contra el aborto y cosas de estos temas que siempre nos preguntan y andan buscando eso, a ver si uno se equivoca de un pronto, y entonces sí sale un buen título, más para atacar que para decir esto o aquello. Entonces, qué sé yo puedo decir, y nosotros los misioneros estamos en eso,
estamos presentes, estamos en las comunidades, quisiéramos seguir acompañando a la gente. Eso no es, digamos que noticia, eso es trabajo normal. A eso estamos llamados, pero no se siente la transformación de tanto esfuerzo que hacemos, no se siente como el resultado chocante en la sociedad. Tampoco estamos llamados a andar escandalizando, ni siquiera positivamente, pero sí debería, después de tanto afán, ver y que se note y que alguien incluso lo resalte. Parece que no tenemos gran cosa que resaltar. Entonces, por ahí tenemos que trabajar, que resaltar. Y si otro no lo hace, quizá nosotros inventar también los canales para resaltar el trabajo comunitario, la solidaridad que se pueda crear en torno a fundaciones de la vida cristiana, católica en este caso, o cualquier otra que responda a necesidades de las comunidades. Tengo una interpretación que te la voy a plantear a ver si tú estás de acuerdo o no. Tuvimos un arzobispo de Santo Domingo, luego convertido a cardenal, que era muy mediático, Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y ese cardenal fue no solamente muy mediático, sino que también fue excesivamente político. Respondía las preguntas en un tono bastante virulento y estaba bien conectado con el Vaticano porque Juan Pablo II fue el Papa de la derrota del comunismo y fue el Papa también mucho más mediático que ningún otro. Entonces, al llegar un arzobispo de Santo Domingo como Monseñor Francisco Soria, que tiene la actitud, digamos, del pastor tradicional, no la del mediático, eso ha dado una sensación de vacío. Y por eso entiendo que la gente sospecha que en la iglesia hay un vacío. ¿Es correcta esa interpretación, cuanto más? Yo la acepto, sí, esa interpretación, porque recuerda que en la misma celebración de toma de posesión, que el nombre no me gusta mucho, de Monseñor Osoria en la Arquidiócesis de Santo Domingo, él mismo avisó que él no venía a bregar con medios de comunicación. Como quien dice, no vengan buscando entrevistas, no vengan a hacerme preguntas, yo voy a ser el pastor. Porque como tú sabes, hay una tendencia en nuestra iglesia y entre nosotros de algunos compañeros que ven la prensa, los medios de comunicación como enemigos. O sea, están ahí como para nada más preguntarte por lo de siempre. ¿Por qué los padres no se casan? ¿Por qué no apoyan las 3 causales? ¿Por qué no dejan libre no sé qué? Entonces hay gente que la presencia de las mujeres. Eso, la presencia de la mujer, el sacerdocio de la mujer. Pero no es verdad, o sea, todas esas preguntas se pueden contestar con naturalidad, sin pensar que nos están poniendo zancadilla, porque si las sabemos, si además apoyamos esas realidades, o estamos en contra, es porque tenemos de dónde sacar para responder. Entonces, pero es verdad, la sensación de falta de liderazgo, la sensación de falta de presencia eclesial, activa, adelante, que apuesta y propone, no es lo mismo que un cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, creativo a su manera, con programa él mismo, con juventudes, creando medios de comunicación o dándole importancia, pues no es lo mismo. Ahora podría ser mucho más fácil porque ya tenemos toda la plataforma. Tú tienes un Televida, tú tienes un Radio ABC, tú tienes un Vida FM, tú tienes los medios y muchos centros. Ahora hace falta conseguir el personal adecuado para ir a la vanguardia de la propuesta eclesial. No tenemos que competir con lo social, con lo artístico, con lo cultural, sino proponer lo nuestro, que es ver cómo nos acercamos desde la misión eclesial a la persona de Jesús y su manera, su modo, porque lo que nos toca a nosotros es hacer la cosa al estilo, tener actitudes al estilo de Jesús, de cercanía, de agrupar antes que de frenar, de abrazar antes que espantar. Y todo eso pues tiene su
su delicadeza. ¿Y hay una todo en el reflexión trato. sobre esto en la iglesia internamente y en las congregaciones religiosas, aparte de la iglesia diocesana? Pues Sobre este tema. en realidad no sé. Hay más reflexión y eso es aparte casi siempre sobre la necesidad de liderazgos. Pero tampoco nadie dice, pues, yo me preparo, yo me ofrezco, yo voy a tomar tal. Claro que uno tampoco está para andarse ofreciendo para cosas que a lo mejor uno siente o tenga un temor de que puede salir mal. Porque son asuntos de masa, son asuntos de presentación, de dar la cara. Y por buena moza que tengamos la cara, como yo, tampoco nos sentimos tan como para decir, de esto me ocupo yo, porque eso no funciona así tampoco. Bueno, también hemos tenido sacerdotes dominicanos que han asumido posiciones importantes a nivel mundial, a nivel internacional, en el Vaticano, por ejemplo. Tenemos algunos jesuitas que antes tú los veías aquí en los barrios y hoy están tomando decisiones a nivel global. Y sin problema pueden volver a ir al barrio de nuevo. O sea, eso es lo más natural, si es desde la fe y desde la iglesia. Pablo, me interesa conocer tu criterio sobre lo que está ocurriendo, tu interpretación, no solamente como clérigo, sino también como un intelectual y una persona muy conocedora de los asuntos de la actualidad teológica y de todo este proceso sinodal que ha habido en el pontificado de Francisco, que es una especie de transformación, intento de transformación desde arriba. Sí. Pues nada, lo primero agradecer que nos hayas invitado a este espacio de reflexión a través de Acento, que ya para mí es como una casa, ¿no? Sí. Y bueno, y tocar lo que yo lo digo sinceramente, lo que es mi principal identidad. O sea, mi principal identidad como ser humano es pertenecer a la Iglesia Católica. Eso lo tengo muy claro. Y siempre uno ve las distintas identidades, ¿no? Como la identidad nacional, o la identidad familiar, o la identidad ideológica. Uno tiene muchas identidades. Y para mí, ciertamente, lo que me configura a mí es este esfuerzo de intentar seguir a Cristo a través de la Iglesia Católica. Yo quiero, antes de responder la pregunta, hacer una acotación que me parece importante, dependiendo de cómo evolucione nuestro diálogo, que cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, tenemos que tener conciencia, o por lo menos nunca olvidar el plural, es decir, las iglesias de Cristo, porque como sabemos, ya desde el primer inicio hubo tensiones en las distintas comunidades cristianas y se fueron produciendo distintas interpretaciones del cristianismo. Entonces, hoy día esta variable es importante para uno de los aspectos de la discusión, porque lo que justifica a una iglesia cristiana es el anuncio del mensaje traído por Cristo, y la Iglesia Católica no es la única que se dedica a esa tarea. Entonces, mientras tanto, como bueno, se impone por el hecho de que los dos que estamos aquí somos sacerdotes católicos, pues hablemos de la Iglesia Católica, además de que la historia dominicana está asociada a la Iglesia Católica. Vamos a decir, eso sería una primera nota que yo quería decir. La segunda nota que quiero compartir y que responde ya a la pregunta es que cuando nos llamaste para participar de este espacio, yo, como tú me conoces, hice una tarea, me leí varios artículos sobre desafíos de la iglesia en el siglo XXI, me encontré varias cosas muy interesantes, y una de las cosas que vi me dio, no lo voy a decir paz, pero me dio perspectiva, que es que los artículos de personas que reflexionan sobre este tema insisten que el gran desafío de la Iglesia Católica hoy es su pérdida de hegemonía. Es decir, la cultura occidental de la que nosotros formamos parte como un apéndice, porque si nos fuéramos a África y a Asia, estaríamos hablando en otros términos, configuró el occidente, y durante por lo menos 14, 15 siglos, la iglesia fue lo que se llamó, la sociedad se llamó una sociedad de cristiandad. Y eso es lo que entró en crisis, tanto externa como internamente, hacia los años 60 del siglo XX, y hubo un giro radical en el Vaticano II. Progresivamente, en los últimos 50 años, 60 años,
la Iglesia Católica ha perdido hegemonía en el mundo entero, y especialmente donde había más católicos, que era en América Latina. Entonces, el gran desafío de la Iglesia, esto como digo, estoy repitiendo y resumiendo cosas que leí para esta entrevista, el gran desafío de la Iglesia a nivel mundial es aprender a anunciar el Evangelio de Cristo sin ser hegemónica, es decir, sin tener el control de lo político, de lo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me iluminó mucho porque como compartía Juan Tomás, y a mí me han comentado, cuando hiciste la introducción a este programa, estaba oyendo tal cual una cena que tuve el domingo con una persona de mucha influencia, vamos a decir, sociocultural en este país, y yo te estaba oyendo y digo, es que estoy oyendo lo que me estaban diciendo el domingo en la noche, eso, de que la Iglesia Católica ha perdido hegemonía, por ejemplo, que las cartas pastorales le faltan mordiente, una serie de comunicados, y prepararme para este programa y ver que el gran desafío nuestro, cuando queremos ser agentes activos de la Iglesia Católica, es precisamente aprender a anunciar el Evangelio sin hegemonía. Sin hegemonía. Sin hegemonía. Y eso a mí me ha iluminado mucho, porque lo que nos estamos quejando como una cosa muy dominicana, en realidad es mundial. La única figura que en este momento, vamos a decir, rompe esa inercia es el Papa Francisco. Pero el resto, ya la Iglesia no tiene la hegemonía. Voy a poner un ejemplo que es donde yo me muevo, aunque todavía aquí ciertamente no se puede decir tal cual lo que voy a decir ahora, pero en general es así. Las universidades de Occidente fueron fundadas todas por la Iglesia y fueron desplazadas, y hoy todas las universidades mejores del mundo son laicas. Y en América Latina, evidentemente, hay una excepción, que la mejor universidad privada, porque las mejores de América Latina, todas son estatales, todas. Sí. La mejor privada es la Universidad Católica de Chile. Después le sigue la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y aquí ciertamente la Pucamaima sigue estando entre las dos o tres mejores. Eso no hay duda. Pero olvídense, hoy día también aquí se ve ese desplazamiento. Y lo que quiero subrayar es que el fenómeno no es exclusivo de República Dominicana. No es exclusivo. Y a mí me parece, entonces aquí viene otro nivel. Una cosa es, y es legítimo, lo que puede hacer, por ejemplo, un medio de comunicación social como este, yo diría que es un análisis de tipo sociológico. Es decir, se ve la menos influencia, qué pena que no haya una voz ética o una reflexión sociopolítica más consistente, que haya investigaciones. O una voz profética. O una voz profética, etcétera. Ok, perfecto. Todo ese tipo de elementos que es importante señalarlo y hay que aceptar ese desafío. Eso es una cosa. Pero otra cosa es, en un nivel más complejo, decir, óigame, es que la sociedad toda ha cambiado mucho y la Iglesia no puede acompañar, creo que Juan Tomás lo dijo en un momento de su intervención, esta velocidad realmente, en este momento, objetivamente hablando, nos supera y no tenemos suficiente, recursos para acompañar la velocidad de los cambios. Pero no solamente es la Iglesia la que está impactada por todos los cambios, yo creo que hay muchos otros sectores. La familia. La educación, la familia, los el trabajo, padres, las empresas, adaptarse a las nuevas modalidades, todo eso está ahí como un desafío. Pero vamos a hacer una pausa y retornamos en este diálogo con Juan Tomás García, misionero del Sagrado Corazón y superior de la compañía, de la congregación, y Pablo Mella, jesuita y director de la editorial universitaria Bono. Volvemos en un momento. Juan Tomás, ¿cómo ha influido el Papa Francisco con su apostolado abordando los temas de la modernidad y afrontando, digamos, desafíos que le vienen del pasado? Por ejemplo, las encíclicas papales de el vínculo de la Iglesia con el medio ambiente y cómo el Papa orienta a la ciudadanía sobre ese vínculo. El tema de no impugnar a los homosexuales o no tener una actitud, digamos, represiva sobre cuestiones como el aborto, por ejemplo. El Papa lo plantea de un modo tan educado y tan consciente
que ha puesto a reflexionar a toda la iglesia sobre una conducta que era totalmente diferente. ¿Cómo influye el Papa Francisco en estos tiempos, fuera y dentro de él, en nuestro pequeño territorio? Bueno, influye al interior de la iglesia en el sentido de ponernos a nosotros también a pensar en esto, cuáles son los temas que se debaten hoy, qué participación tenemos nosotros como iglesia, no solamente en el debate, sino en el enfoque, en la enseñanza eclesial, desde la catequesis hasta la vida litúrgica. Uno va expresando, aunque no seamos especialistas, pero algo siempre se toca. Entonces, si viene de arriba, viendo el arriba como el Papa, como animador de la Iglesia Universal, pues estamos, por así decirlo, debajo de su paraguas. Antes se criticaba mucho la cabeza, el Santo Padre, el Papa, por conservador, perseguidor de aquellos que iban a la vanguardia en la teología, en las temáticas, y ahora se ha vuelto lo contrario. Ahora criticamos al Papa y queremos decir que va demasiado a velocidad, o que está vendiendo la iglesia a masones o a no sé cuántas cosas. Inventamos hasta teorías de esa grandiosa que tanto llueven hoy. Conspirativas. Entonces, conspirativas. ¿Y cómo influye? Creo que no nos hemos dejado muy allá influir, pero estamos atentos a lo que vamos a decir, porque a nosotros se nos está exigiendo, la sociedad ahora no echa en cara que nosotros no seguimos las directrices de nuestra cabeza, que es el Papa, de nuestro animador, de nuestro... entonces, influye en el sentido de que tenemos necesariamente que tener en cuenta todos estos temas de una manera liberadora, desde el Evangelio, porque el Papa no está planteando nada desde ninguna teoría sociopolítica, sino desde el Evangelio, y eso es lo que impacta, que no está inventando ni siguiendo líderes, digamos que políticos de izquierda o lo que sea, aunque le dicen así, sino desde el Evangelio, que es lo que nos toca a nosotros, iluminar, tratar de iluminar. No estamos para frenar procesos, sino para ver cómo con nuestra influencia desde la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida evangélica, endulzar los procesos de manera que hagan lo menos daño posible. Estamos para plantear la solución evangélica, y eso es importante. Y además el Papa Francisco es el primer Papa latinoamericano en 2000 años. La región de América Latina es la región más poblada de católicos del mundo. Entonces, la gran preocupación que tiene el mundo de hoy, que observa a la Iglesia como un factor importante de equilibrio, un factor importante de concienciación, es qué va a pasar cuando Francisco se retire o muera. ¿Cuál es la Iglesia que nos viene por delante? ¿Qué tenemos por delante como Iglesia con la salida de Francisco? El colegio cardenalicio. A ti te estoy preguntando, Pablo. Ay, yo quería que... Bueno, mi respuesta sincera es no sé. Yo me acuerdo, sobre todo con la política norteamericana de hace unos años, yo he entrenado un poco en análisis sociopolítico, entrevistando tendencias. Alguna vez me decía, va a pasar tal cosa. Y me equivoqué tantas veces de corrido que ya yo he renunciado casi a meterme a pronosticador de nada, porque realmente el mundo, dicho en términos que se han puesto un poco de moda, es las ciencias de la complejidad, ¿no? Las variables son interactúan de una manera tan dinámica y tan dada al grado de experiencia nuestra, tan aleatoria, o sea que uno no puede predecir gran cosa. Yo la verdad, lo único que yo diría es que vamos a continuar, es lo único que yo veo, esta polarización ideológica de la Iglesia, y señalando lo que dije en el otro segmento, que tú lo retomaste también a tu manera,
diciendo es que eso está pasando en otras esferas sociales. Esta polarización también está en la sociedad, en algunos temas que, vamos a decir, la cultura occidental, embebida de cristianismo, pues tiene sus posiciones, vamos a decir, claras, y en ese sentido, en la medida en que crece una cultura contestataria, entonces esas posiciones claras son sistemáticamente bombardeadas y crean, vamos a decir, ocupan la preocupación del espacio público, ¿no? Pero pocas veces, es verdad que ha habido cismas en la iglesia, pero pocas veces había habido tanta pugnacidad contra un pontífice como la hay ahora, que hay teólogos, obispos, cardenales que se expresan con mucho desenfado contra las posiciones que expresa el Papa. Y había la idea de que el Papa era infalible en materia de fe. Entonces, sí, ¿cómo uno interpreta eso como cristiano, como sociedad? Bueno, lo voy a responder desde la historia de la Iglesia. Hay una disciplina que se llama Historia de la Iglesia, vamos a decir que tiene sus propias reglas de interpretación, un poquito distinta a la historia social. No se sustituyen, sino que son dos enfoques distintos. Es que precisamente la doctrina de la infalibilidad del Papa es el punto más alto de la historia de la Iglesia institución en el siglo XIX, junto con una serie de documentos, un documento con una serie de determinaciones que se llamó el Sílabus, y fue el manifiesto, el culmen de lo que se llamó la Iglesia reformista antimodernista. Entonces, no es de extrañar que precisamente mientras la idea de la infalibilidad está asociado a los antimodernistas, cuando viene el Vaticano II y se suaviza o se interpreta de una manera mucho más dialógica esa infalibilidad, los sectores que defendían la infalibilidad van a decir, es que este Papa no es infalible. Claro. Entonces ahí es que viene la lógica. Pero el propio Papa lo plantea y lo dice. Sí. ¿Quién soy yo? Exactamente. Para cuestionar tal cosa. Porque no sé, este es el problema. Hay unos niveles de tecnicidad teológica que dominan muy poco. Hasta yo mismo, vamos a decir, patino a veces. Tiene que ser gente muy especializada. Pero la infalibilidad es solamente sobre cosas de dogma y de moral. O sea, no aplica a todas las cosas que dice el Papa. Mientras que los sectores que quieren una iglesia más autoritaria, más vertical y como quien dice dueña del mundo, porque tiene la verdad absoluta, entonces ese tipo de, vamos a decir, de eclesiología que se dice, esa concepción de la iglesia, pues entonces tienden a entender la infalibilidad como que el Papa dice, repite una serie de cosas y esas son y no están sujetas a ningún tipo de interpretación. Entonces, es que la misma doctrina de la infalibilidad que tiene fecha, finales del siglo XIX, eso fue un decreto y está muy delimitada. Ahora, cuando usted agarra eso y lo convierte, que es el problema, como una suerte de, ¿cómo diría yo?, de etiqueta para presentarse como el dueño de la verdad, entonces, y además en nombre de Dios, entonces, claro, ahí hay un malentendido de lo que está en juego en la discusión, y segundo, una utilización con fines de control social. Entonces, por eso es que yo diría que no me extraña que los grandes defensores de la infalibilidad sean los que atacan a este Papa, porque precisamente la infalibilidad tiene como doctrina año y lugar, ¿no? Ya. Está condicionada históricamente. Bien, Juan Tomás, tú has sido un sacerdote misionero del Sagrado Corazón que ha recibido un fardo, digamos, importantísimo. Los canadienses, por ejemplo, han sido nutrientes de fe y de vocaciones en República Dominicana. Pero ahora tú eres el superior de los misioneros del Sagrado Corazón en República Dominicana, la región del Caribe y Canadá. ¿Cómo se sienten las congregaciones religiosas con el papado de Francisco, que es uno de los pocos papas religiosos que hemos tenido en el mundo? Porque él pertenece a la congregación Compañía de Jesús. Pero ya no creo que él deje de ser jesuita, porque eso está en la cultura, en la formación, en la interpretación, en la metodología del análisis. Y en la sangre. Y en la sangre, ¿verdad? Sí.
Pues eso, nosotros los misioneros nos hemos nutrido de los que vinieron aquí para fundarnos, que han sido de Quebec exactamente, de esa parte francófona de Canadá, muy ella, siempre en batalla por sentirse minoría dentro de esa nación y luchando para crecer incluso de manera en la población. Los sacerdotes en Canadá iban casa por casa y si la señora no estaba embarazada, les digo, hey, usted no está embarazada, tenemos que crecer, nos van a borrar de esta sociedad. Y por eso le decían metiches. La iglesia canadiense fue la última cristiandad de la iglesia católica. Ahí era un 99.9 católico hasta los años 60. Y por eso era una iglesia, digamos, que estaba en toda. La educación era la iglesia, los hospitales era la iglesia. Había una iglesia donde quiera, una parroquia en cualquier rinconcito de Quebec. Canadá toda es muy religiosa, pero sobre todo esa provincia de Quebec. Y nosotros nos alimentamos con esa fe de estos misioneros que llegaron en los años 30 y que se daban por completo a la evangelización, a su manera, con su más la fe que otra cosa. No había de que sacerdotes, ni siquiera licenciados en nada prácticamente, sino sacerdotes que iban a comunicar su fe, acompañar a la gente, yendo en canoa en esa zona de Nagua, entre Nagua y Samaná, Villarriba, al iniciar, transportándose de una manera muy rudimentaria para estar con la gente una semana de campo en campo, luego volver a bajar para poder darse un baño, comer bien un par de días, después volver a arrancar para los campos, sí, dando testimonio de su fe y formando. Muchos. Entre ellos está el padre Emiliano Tardif, que creó la Casa de la Anunciación, que es una casa de activismo cristiano y de efervescencia del catolicismo en Santo Domingo principalmente. Y con un movimiento concreto que es el movimiento cristiano en el espíritu, la renovación cristiana en el espíritu, sí, que le decimos carismáticos. Sí, así es. Emiliano, pero mucho antes de Emiliano hay que mencionar al padre Fortín. El padre Fortín. Hay que mencionar al padre Santiago, Santiago Goodwood, sí. Santiaguito. Santiaguito, muy inquieto el padre. Eso que dieron la vida en la zona mía, la zona del nordeste, Samaná, Sánchez, Nagua, Villarriba, Cabrera, hasta Cotuí. En una ocasión, los misioneros llevábamos todo lo que ahora es la diócesis de San Francisco de Macorís. Por un tiempecito, porque el párroco en Santa Ana, que era la parroquia de San Francisco, el cura se enfermó y se le prestó uno mientras tanto. Entonces ahí completamos como la diócesis entera. Pero era esa iglesia de ese tiempo evangelizando, sobre todo catequizando, porque eran sitios pues así, pobres, sin caminos, y los misioneros fueron acompañando ese caminar humildemente y aportando su presencia más que nada, su reflexión y su manera de celebrar la fe. En su relación con el Vaticano, y ¿ustedes han sentido algún cambio tomando en cuenta que el Papa Francisco es de una congregación? Bueno, el Padre General nuestro también es latinoamericano, es de Guatemala. Y es muy cercano en sus reuniones, el Papa con los padres y las madres generales. El general de los jesuitas también es latinoamericano, también es venezolano. Bueno, pues es el tiempo de los latinoamericanos. Ojalá podamos responder con altura, desde la humildad, a lo que se le llama en la iglesia el servicio de autoridad, que es lo que animan a los demás en la fe, respetando y dando participación y buscando ejercer la sinodalidad que ahora tanto se habla. Toda esa manera de interactuar con el Papa, incluso de criticarlo, de una manera sana, eso es bueno, porque se enfrentan no solamente las ideas, sino las maneras de ser, de trabajar, de acompañar,
de vivir la misión en la iglesia de hoy, que no podemos echar hacia atrás e ir a ver qué era lo que hacían en el tiempo de San Ignacio o del Padre Chevalier, que nos fundó a nosotros, sino que nos toca hoy responder a las situaciones de hoy desde la fe, porque no hay que perder de vista que lo nuestro es la fe. Es verdad que tenemos una tradición de que somos iglesia y todo esto, pero es desde la fe. La fe nos organiza en iglesias y ahí vamos respondiendo, siendo testigos o siendo mediocres también en la fe. Partiendo de esa afirmación de Juan Tomás y tomando en cuenta la definición que tú hiciste cuando introdujiste tu participación, de que en realidad somos cristianos, no es que somos católicos, es que formamos parte de una comunidad cristiana. El hecho de que la Iglesia Católica bajara de un 90% de la población dominicana que estaba en esa iglesia a un 50, 51% en la actualidad aproximadamente, no es una preocupación porque han crecido mucho las vocaciones y la fe entre los evangélicos, catecúmenos y muchas otras denominaciones. Sí. Precisamente qué bueno que traes el dato, que lo iba a utilizar en algún otro momento, de lo que significa para una institución porcentualmente, porque como decía Juan Tomás, en términos absolutos, por ejemplo, yo estuve ayudando en las confesiones de una parroquia el miércoles pasado y la fila era interminable, o sea, trabajo hay y la gente va con devoción, o sea, cuantitativamente uno no ha sentido ningún cambio, al revés, hasta más trabajo, cuantitativamente. Entonces, porcentualmente, es un signo muy importante para una institución de tener prácticamente el control, entre comillas, del mercado. La hegemonía. Y la hegemonía desde el punto de vista sociológico, y que tener, de repente, haber reducido. Entonces, la primera respuesta es, óyeme, usted tiene que preguntarse qué ha bajado tanto, o sea, qué ha pasado. Entonces, ahí comienzan distintas, vamos a decir así, explicaciones. Yo diría, lo primero, respondería prácticamente repitiendo la pregunta. ¿Es preocupante que el número haya bajado y tal? Respuesta, sí, es preocupante. Es decir, es objeto de preocupación. Ahora, responder o explicar o abordar ese hecho preocupante es lo que lleva a distintas interpretaciones. Yo voy a dar la mía. ¿Qué es lo que a mí, Pablo Mella, como cristiano me preocupa? Yo siento una tensión muy grande. Como toda persona, yo tengo mi vivencia de Jesús, lo que se llama mi teología, mi cristología. Yo sigo los evangelios y yo veo un Jesucristo solidario con los pobres, comprometido con la justicia, y desde la interpretación más católica, lo que se llama un Jesucristo encarnado, un Jesucristo desafiando todo lo que es status quo, que hace que algunas personas se instalen sobre otras y las exploten. Entonces yo tengo una síntesis de mi fe muy parecida a lo que en América Latina ha sido la teología de la liberación. Cuando yo veo otras manifestaciones cristianas que yo las considero fundamentalistas, yo no estoy tranquilo. Ya. Bien. Entonces viene la tensión. Fíjense que en mi primera participación yo dije, tenemos que hablar de las iglesias cristianas, sí, en plural. Parte del aporte del Vaticano II, que es lo que yo sigo, Concilio Vaticano II, estamos invitados al diálogo interreligioso y al diálogo ecuménico, es decir, al diálogo con otras iglesias cristianas. Pero ¿qué pasa? Que cuando voy sobre el terreno, no encuentro la misma disposición. Lo que encuentro son lo que se llaman anatemas, es decir, encuentro en las pequeñas iglesias lo mismo que es lo que la iglesia mía tuvo que superar cuando condenaba a todos los otros. Sí. Entonces, yo abogo por un cristianismo acogedor y no condenatorio, y cuando voy a ejercer el diálogo con otros hermanos de otras iglesias, yo lo que encuentro es condenación. Entonces digo, aquí, no, o sea, es muy difícil y eso me preocupa mucho. Es decir,
A mí... Pero no todas las iglesias cristianas no son fundamentalistas. No todas, estoy diciendo... Estoy hablando de las que están aparte de la iglesia católica. Sí, o la iglesia episcopal, por ejemplo. No, claro, no, pero y déjame decirte, y no todos los fundamentalismos están fuera de la iglesia católica. Eso es importante. Es decir, yo encuentro dentro de nuestra iglesia personas que tienen una relación fundamentalista tanto con el texto bíblico como con la doctrina de la iglesia, sí. Como cuando intenté explicar hace un rato el término de la infalibilidad. Sí. Entonces, cuando usted tiene lo que se llama una actitud fundamentalista, que es lo que una de las grandes preocupaciones hoy día, es decir, en la medida en que se pierde hegemonía, los miembros de las iglesias lo que tienden es a encerrarse y a ponerse como una coraza frente a lo que ellos entienden que todo es ataque, como comenzaba en la primera parte de esta entrevista Juan Tomás. Es decir, cuando usted entiende que cualquier cosa que le digan es un ataque, usted no está en condición de construir junto con nadie. Entonces, ahí es que, si vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué me preocupa? Esto me preocupa. El fundamentalismo. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Juan Tomás García, superior de los misioneros del Sagrado Corazón, y con Pablo Mella, director de la editorial universitaria Mono. Volvemos en un momento. Juan Tomás, me gustaría, a propósito de las interpretaciones y la versión que nos ofrece Pablo, sobre esa preocupación con el fundamentalismo cristiano, si hay abierta una línea de diálogo con el ateísmo, porque esta es una sociedad que tiende más al ateísmo, no al ateísmo militante, aunque hay algunos que son ateístas militantes y fundamentalistas en el ateísmo. Lo que digo es que, obviamente, el diálogo no solamente tiene que ser el diálogo ecuménico o el diálogo interreligioso, sino el diálogo también con los teólogos, que algunos están en algunos países organizados. En Países Bajos, las catedrales la están vendiendo. No hay vocación, no hay actividad religiosa. Muchos países están perdiendo muy rápidamente la fe y la religiosidad. Entonces, ¿qué se hace con los ateos? Esa es mi pregunta. Bueno, los ateos también son hijos de Dios, aunque ellos lo nieguen o vivan su indiferencia frente al Creador. Nosotros, como República Dominicana, sobre todo, y como congregación, podría decir que no nos hacemos mucho problema con los ateos. Lo atendemos en el sentido de la indiferencia religiosa, porque los ateos en realidad no tienen eso que decías tú, militancia, no viven atacándonos ni llamándonos para contradecirnos. Y la mayoría ni siquiera hoy día están escribiendo artículos para negar a Dios y buscar la manera de demostrarlo, sino que viven su vida, se organizan a su manera. Quizás como Iglesia Católica no nos preocupe tanto hoy la vida del mundo de los ateos, que no es la pregunta principal que uno encuentra hoy día. Pero los ateos nos hacen la pregunta, nosotros mismos nos preguntamos cómo vivir de una manera en que podamos interpelar a los ateos, que es lo que creo yo que más debería preocuparnos. ¿Qué estamos haciendo para mostrar hoy la presencia de un Dios vivo, existente, presente y salvador? Eso nos falta aclararlo un poco, no con palabras, sino la acción eclesial. ¿Cómo está afirmando la presencia, la existencia de Dios? Que no se quede en tradición, religiosidad, sino en preocupación por la transformación. El otro día, cuando celebrábamos el segundo domingo de Cuaresma, que el Evangelio era sobre la transfiguración, hacíamos una meditación, una reflexión interesante en ese sentido. ¿A quién estamos viendo nosotros al mirar a la iglesia? ¿Quién se nos está apareciendo? ¿La iglesia es causa de preocupación o de oxigenación de la sociedad, del mundo,
y de la misma participación eclesial. Y en esa línea es que nosotros como iglesia tenemos que apuntar, empujar, mostrar el rostro de Dios como lo mostró Jesús, siendo acogedor, perdonando, atrayendo, dando participación, ofreciendo palabras y actos, acciones de salvación. Pero si vemos el Evangelio de Jesús y pensamos en la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, nos vamos a encontrar entonces que el ateo es a quien hay que buscar y perseguir. No perseguirlo en el sentido de agredirlo, sino buscarlo para mostrarle el Evangelio o mostrarle el camino de la fe. Pablo, ¿hay alguna caracterización del ateo y las razones por las que el ateo pierde fe o no llega a la fe y entonces habría que dialogar con él porque él tiene sentimientos, tiene acciones, es una persona, un activista social, puede ser un político que puede llegar al ateísmo por razones ideológicas? Ok, entonces yo voy a responder a la pregunta, pero quiero anunciar una segunda parte de la pregunta, que es que cuando los oí a ustedes dialogar ahora, me parece que es muy útil distinguir para fines de evangelización el ateísmo teórico y el ateísmo práctico. A nosotros nos preocupa más el ateísmo práctico. Y la pregunta que me acabas de hacer es del ateísmo teórico. Okay. Ahora vamos a ver. Lo entendí perfectamente. Okay. Entonces, pero después porque a mí me preocupa más el ateísmo práctico que el teórico. Yo personalmente en mi día a día me llevo perfectamente bien con mis amigos y amigas ateos. Inclusive muchas veces me llevo mejor con ateos que con gente muy excesivamente devota por el tema del fundamentalismo. Sí. Okay. Sí. Y bueno, tengo que hacer un esfuerzo. Mientras que el ateo se acerca a lo que la experiencia mística, que siempre la experiencia mística tiene una dimensión negativa, de un no saber lo que es Dios. Es decir, en una experiencia profunda de Dios hay un componente de ateísmo, de negación de la imagen que nos hacemos de Dios. Entonces, yo como me considero más místico que religioso, pues me entiendo bastante bien con los ateos teóricos. Entonces, la verdad es que la respuesta tuya necesitaría solamente un programa, porque lo primero es que nosotros no podemos decir que todos los ateos son iguales. No, ciertamente. Entonces, usted puede tener un ateo por razones, vamos a decir, un agnóstico, porque también están los agnósticos dentro de los ateos. Ese es otro lío. El agnóstico es más elegante. Hoy hay más agnósticos que ateos. Dicho sea de paso, a la Compañía de Jesús, los 3 últimos papas nos ha confiado el trabajo con el ateísmo. Forma parte de la misión específica confiada de la Iglesia Católica a uno de sus brazos, que nosotros somos un brazo, ¿no? Un pedacito chiquito, un dedito de la Iglesia, somos nosotros los jesuitas, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos organizado congresos sobre ateísmo, discusiones, investigaciones sobre ateísmo, sobre secularización, y también de colaborar, porque no es solamente, vamos a decir, una discusión teórica, es caminar juntos, como diría el Papa actual, ¿no? La sinodalidad es aprender a caminar con otra persona que no piensa como tú, que no cree como tú. Bueno, como ustedes ven, es un cambio radical. Entonces yo, a mis amigos ateos, a mí no se me ocurre estarle predicando. Yo intento amarlos, y si un día me sacan el tema religioso, o a veces también en un exceso de confianza, algunos amigos y amigas me ofenden, y yo se lo digo, eso me ofende. Hay chistecitos que yo no los dejo pasar. Yo intento ser lo más, como dicen los muchachos, lo más cool posible, lo más aceptable, pero hay límites, hay cosas que a uno le duelen. Por ejemplo, a mí yo no acepto las burlas del Cristo en la cruz, porque para mí o sea, yo no lo puedo aceptar. Porque oye, un tipo que lo injusticiaron, que lo han matado, y tú te estás burlando de eso. También todas las burlas sobre la Virgen a mí no me gustan, porque era una campesina de Nazaret, o sea, no me gusta. Y además la Virgen le llega a la gente más sencilla. Entonces cuando vienen de un discurso ilustrado, y como tú me conoces, yo ilustración más o menos la conozco, la trabajo todos los días, a mí por discurso ilustrado no me van a marear a mí con eso. Yo digo, no, es una cuestión de respeto, así como tú respetas otra religión. Entonces, mi respuesta a la pregunta, como ven, es un poco formal.
¿Qué hacer con los ateos? Que depende. Depende. Es que depende. Depende. Si este ateo lo que tiene es un problema con su familia, pues yo lo acompañaré con su problema con su familia. Pero si este ateo lo que tiene es una agresividad absurda contra mis creencias, yo intentaré bajarle la agresividad. Cuanto más, Pablo, sí. No, a ver, la segunda parte. La segunda parte. Acuérdate, estos son los ateos teóricos. A mí me preocupa más como el Papa actual los ateos prácticos. Los ateos prácticos somos la mayoría de los católicos practicantes. Sí. Que es, el ateo práctico es aquel que en su vida cotidiana, de hecho, y en sus comportamientos, ignora, desconoce, no damos en cuenta que Dios forma parte de esa decisión. Niega. Por ejemplo, yo lo digo y me voy a atrever a decirlo aquí en los medios de comunicación, yo lo digo más en charlas privadas, pero por ejemplo, yo tengo ya 32 años de sacerdote y yo nunca he visto a nadie que se arrepienta de un fraude financiero. Me dice, falté a misa el domingo. Y yo digo, y nadie va nunca a confesar, 32 años de cura, nunca nadie se me ha confesado de una marrulla financiera. Nadie. Entonces, hay en esa dimensión... Hace falta. No, son ateos. Porque Dios no tiene nada que ver con que yo le robé los cuartos al otro. Ya. Y eso en cualquier clase social. Sí. Desde arriba hasta abajo. Bien, la última parte que quería decir, se nos acabó el tiempo, pero lo vamos a hacer posteriormente. Una reflexión también necesaria sobre el porvenir de la Iglesia Dominicana y ese caminar de cristianos comprometidos, obispos, cardenales, sacerdotes, hermanos, gente que ha sido acompañante de este pueblo en su fe, el camino de la fe. Pero obviamente va a ser en otra oportunidad porque se nos acabó el tiempo. Cuanto más, muy agradecido de tu presencia como sacerdote, como superior de los misioneros del Sagrado Corazón en República Dominicana, el Caribe y Canadá. Y Pablo, tú como director académico del Instituto Superior Bono, por supuesto, también muy agradecido de ustedes en esta Semana Mayor, Semana Santa. Señores, muchas gracias por la compañía, ustedes también. Un placer. Qué bueno esta conversación.